Ayuntamiento Unión facciamo una pregunta facciamo la mia comunità e cercamos la vigilancia de Unión educadora secretaria de Che, mi atufe José y otra atufe Cancha. Bien, bueno, mi nombre es Margarita Vilanca, trabajo en la parte de educación, pero también soy maestra de ceremonia y también soy cantante, cantora. Esto lo heredé de mis abuelos, la parte de hacer el diálogo, de hacer, digamos, de medir, de hacer la conexión entre lo divino y lo terrenal. No soy más, para nada, pero sí soy una mujer consciente y muy respetuosa de nuestro saber. Y como nuestro pueblo no debe de dejar de existir, esto sí se tiene que registrar, esto sí tiene que compartirse con el resto de la gente. Como en mi rol de Imentufi o de Reñel dentro del aula, como representante del pueblo nación mapuche, estoy en ese deber de dejar huella, de ir enseñando, de ser graciosa en el sentido de optar por el recantamiento de lo nuestro, no dejarlo fuera. A mí se me rompió el corazón cuando dijeron algo por ahí. Entonces, yo necesitaba hablar, conversar y no había saberlo. Quiero decir y expresar que este trabajo de la vida es maravilloso. Yo un día de esto paseando por aquí, como siempre veo con mi compañero, tiene exposiciones. A mí me llamó la atención, yo sabía que estaba, no sabía. Entonces cuando yo la vi, empecé a caminar. Y primero hice el recorrido. Y era como que me llamaran. Sentía así como un algo especial. Era como un imán, por decirlo así. Yo no sabía qué es lo que contaba. Luego empecé a observar, hacer así, nosotros, la observación. Ni siquiera leí los detalles, yo pasé directo nomás, no sé por qué. No hay como una explicación de aquí. Y entonces llegué al final, y la vuelta, y de repente, ¡pum! Le dije, fue un niño. Es un acto de resistencia, como lo dice su creador. ¿Por qué? Porque está hoy en día manipulado todo esto de las semillas, que ya no sabemos nosotros las guardianas, que antiguamente los pueblos originarios, no solamente me refiero al pueblo mapuche, sino que todos los pueblos originarios, eran los guardadores, custodiadores, tanto del saber como también de la alimentación. Y entonces eso hoy en día ha cobrado mucho revuelo en los medios, pero los pueblos originarios ya de antes lo decían. Lo mismo que el cambio climático. Pero en fin, yo dije semillas, las papas, mucha variedad de acá, ustedes lo saben, Monteverde también lo dice, y lo dice y lo sigue diciendo, que es la existencia de lo nuestro, ya, el surgimiento de lo nuestro. Bueno, yo me quedo con esta invitación maravillosa que me hizo la mía, que al final igual tuvimos ahí una conversación, y a él yo lo adoro. Yo desde que lo conocí, no había tenido la oportunidad y siempre queríamos juntarnos, siempre queríamos hacer algo nuestro, algo que tiene que ver desde la tierra hasta el cosmos, como decimos nosotros, porque las energías están en todo el espacio. Y bueno, nosotros estamos en esta posición hoy día, cada uno tiene un rol que a lo mejor ni lo soñó, yo tampoco lo soñé, pero estamos en el hoy. Y lo que tiene de bonito en nuestra cosmovisión es que está ligado el pasado, el presente y el futuro, en el mismo tiempo. Tal vez es difícil de digerir, pero eso lo dice nuestra cosmovisión. Y hoy en día vamos a movernos así, ¿por qué? Porque para allá está, cuando aparece el Chahuán, que es el Padre Sol para nosotros,
qué es lo que nos va a dar el buena fuerza, y dejamos esto abierto porque por ahí se canaliza la energía. Tal vez es necesario asesoramiento para su bien, para su vida, para su show, para su trabajo. Y yo agradezco esta intervención que me llevó, pero al wifi, a lo más antiguo. Entonces, es maravilloso mostrar, poderlo sacar y compartirlo con la demás gente. Yo, feliz hubiese sido con todos mis niños de la escuela. Aquí no lo tenemos. Vamos a tener que dejarlo de otra forma, porque son inquietos, más que yo. Como digo, Alfonso me dio un bien, llenito está mi corazón el día de hoy. Lo voy a recibir con un bol característico de nuestro pueblo. Luego vamos a hacer un guiato. A todo esto no vamos a hacer la ceremonia con el fueguito, ni la taza, ni el guito, que sería el ideal. Sino que más bien después de hacer una yecán, que es compartir la música, un poquito de conversación, vamos a ir a dejar todo esto que trajimos, que son la parte del esco, ya, que es murski, la harina tostada, el laurel, y acá la parte característica, digamos, lo que es el metal de la jarrita, que tenía agüita en este caso porque no había una ahí, pero representa eso, ¿ya? Todo es de la tierra, todo es como una devuelta de mano que nosotros le ofrecemos a la ñuque Cuchalhue, a la ñuque Mapu o a la ñuque Tubo, que es nuestra madre naturaleza, nuestra madre tierra y nuestra madre fuego también, porque sí debería haber estado hacer eso. Pero vamos a obviar esa parte, vamos a hacer virtual igual nuestra ceremonia, acompañado de toda esta gente hermosa que llegó, porque ellos tenían que llegar nomás, ¿ya? Si se hizo invitación particular y no se tomó o no se abrió el corazón, eso ya no depende de nosotros. Pero esta gente que llegó aquí, sí, porque alguna vez nos miramos tal vez a los ojos, tuvimos algún encuentro por aquí, no lo sabemos. Tal vez en lo más
o salir de los gigantes de los que que mi padre se llama Carlos y que mi madre se llama Inés, que tengo 3 hijos, 2 mujeres, una de ellas por ahí, y un hombre que está trabajando. Que vengo de un territorio hermoso, que tiene una cordillera tremenda, y que pasan 2 ríos hacia el mar. Y se llama Purimacuy, que antiguamente se llamaba Chalmán, hoy en día se llama San Pablo. De ese territorio yo vengo. Ahí me quedé con mis abuelos. Luego llegué acá, así que es una mujer, me fui estudiando por tomar a Chalmán. Antiguamente me fui, hoy Puerto Montt. Bueno, como les dije, esto lo íbamos a incorporar como recetito que iba a tener fuerza, pero no lo vamos a hacer. Vamos a obviar esa parte. Entonces, igual vamos a pedir por todo ese trabajo, por toda la entrega, por todo el cariño, por todo lo que llegaron ustedes aquí también, por todas esas intenciones que ustedes tengan, que también después vamos a ir al mar, a la fiesta. Que eso sería muy maravilloso que se hiciera algo en la intervención de la tarea gigante, ¿sí? Con todo lo que tendríamos que hacer ahí, no sé, vayan permanentando mientras ustedes. Y bueno, como esto nadie lo soñó, nadie dijo, o nadie estaba como dispuesto a decir, ¿qué vamos a ir a ver? ¿Qué vamos a hacer esto? Que lo otro, que nadie yo creo que sabía lo que íbamos a hacer hoy. ¿O sí sabían? Era una invitación con sorpresas. Sorpresas para el corazón, para el puño, para el piuque, para el alma, para todo nuestro ser. Y llegaron a las personas precisas y concisas, como decía usted. Entonces, como no puede ser solamente piñe, sino que tiene que ser la dualidad ego, 2, voy a interpretar otra obra, que es de una lamienda ya del territorio Puelmajo, Karina Carteo, que tiene una voz parecida a mí, pero no tan fuerte. No, es muy amorosa ella. Y bueno, tiene como el mismo tono de voz. Y a mí me gustan mucho sus canciones. Y hay una que dice que como un sueño y que desea que venga o que va a esperar la llegada de un gran ser. Esperando la llegada de un gran ser. ¿Ya? Entonces, y es el Guñelfe, que es el lucero. El lucero que lo tiene ahora en su mano él, ¿ya? Que es la bandera de lucha del estrago, dicen algunos. Le vamos a dar esa buena y la miel porque este trabajo es hermoso, este trabajo tiene dedicación, yo creo que tiene todo, no sé, por las tripas de la miel aquí, todo se funde, esa noche, no sé, la dedicación por cada fibra que unió, que también está aquí la muerte, pero también está la vida. Esa energía de lo que fueron y de lo que son hoy en día y de lo que van a ser. Porque estas papas están vacías, solo está el chueque, está el buenito. ¿Ya? No se habían dado cuenta que son papas. Muy para nosotros. Y el postre ya se lo conocemos. Pero también se le dio otra vida, una transformación. Y está la energía. Pero también nosotros tenemos el deber de hacer el choyún, de hacer ese brote que va a servir para la vida, para darle el nuevo de vuelta, para que todas sus otras obras que vienen y que van a venir a futuro sean más potentes aún. Y eso es lo que yo le traigo hoy día. Mi alegría tal vez no sea mucho para el resto del tiempo, pero me ven tal vez sola, pero está la purificación llena. Todo esto nos acompaña hoy día aquí. Hay un tremendo loche, una tremenda comunidad. Y eso es lo lindo de nosotros
Acá está la madre, que también, por ahí está su chavo, su ñuqui. Entonces, todo ese buen que lindo, ¿no es cierto? Que le vamos a entregar hoy día de nuevo a renacer para ella también, para su choyún, para su brote. Voy a interpretar entonces esta canción de Lucero que dice mucho, mucho, mucho. Espero que me salga. Espero que me salga. Habitáculos, refugios de lo posible, es memoria de su tierra. Todo brilla para ser visible, para mantener su imagen despierta a los ojos del existir, dotada con la rebeldía insistente de la continuidad. Aquí, lo recolectado se presenta desde las huellas de sus historias, microventanas en el sueño de lo otro, una visión de dos historias que sugiere una visibilidad como posibilidad de ser otros paisajes, otras residencias, otra infancia que para el soñador nunca, pero nunca deja de ser anticuada, sino una simbiosis en la que pequeñas historias construyen una gran historia y nos recuerdan que el fruto de la vida siempre es cooperación, un solo cuerpo vivo, lo que habito y a la vez me habita, así para todos. Es bajo esta certeza que Habitáculos se presenta como un artefacto paisajístico, un objeto archivo, contenedor de un tiempo, umbral entre el ser humano y un entorno capaz de transportarnos a otros lugares,
a la esencia, al origen, volver al bosque, volver a la tierra. Su propia resistencia física es memoria, es cápsula, un archivo territorial y cultural que resiste al olvido. Para comprender este umbral debemos mirar los tres pilares que lo sostienen. El primero es nuestro vínculo con la ecología. Este proyecto nos posiciona no como dueños de la naturaleza, sino como una parte íntegra a un sistema mucho más grande. Es la toma de conciencia de que somos un mundo, parte de un mundo. El segundo es el medio y la memoria. Como cuerpo estructural, en este caso, la escultura se basa en lo recolectado, en lo encontrado. Trabajo con materialidades que ya cargan con una historia previa. Cada textura y materialidad guarda una técnica y un lenguaje que narra de dónde vienen y qué han vivido. De igual manera, nos dice también cómo trabajar. Y el tercero es el habitar como testimonio de nuestro existir, que alude a nuestra condición de estar presentes y ocupar un espacio. La obra se convierte así en el registro físico de este habitar, en este registro de hacer un trayecto, de poder recorrer. El arte, la ecología y la ceremonia de reciprocidad es nuestra manera de manifestar el fuerte lazo con los invisibles, al compartir la sabiduría que transmite cada especie. Recordarnos que somos parte del entorno de cada ser vivo y el arte, más que ser técnica, es un modo de conocer, de ver y de mostrarnos. Los invito a habitar este archivo, a escuchar la memoria de la materia y a reconocer y reconocernos en este territorio común. Muchas gracias por venir, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Y eso sería nuestra intervención en este espacio. Los que se van a quedar más tiempo podrán acompañarnos para allá, pero si usted quiere irse, no sé si los desafíos ya están libres, o si quieren que nos acompañen, el que quiera ir, no tengo ningún problema si quiere ir a dejar lo que trajimos al alma. Ahora el socioma le cayó toda la vida. Ya la tenemos que ¿le echaron hierbita? Ese lo dejo acá nomás porque él lo trajo para presentarlo. Se lo va a llevar a su casa. Saquen hierbita y también las incorporan en el mar. Habitualmente la idea es como presentarse, dar gracias por lo que uno ha recibido, pedir y despedirse. Presentarse, gracias, pedir y despedirse.
Bueno, se termina nuestro trabajo, pero llega esa gran labor de que se abre esta gran puerta para que sigamos mostrando, sigamos teniendo el Futa Timun, el Futa Kusou también, este gran trabajo, y la sabiduría de nuestro hueche, de nuestro iranín acá jovencito, pero con un gran pueblo, con un gran espíritu, para que se abran las puertas y también para que siga mostrando su talento. Y acompañado también de nosotros como pueblo originario, la energía, el Nehuen, el Timun, la sabiduría, ya de los fuchas, de los más viejitos, que los vamos a estar ahí apadrinando, como se dice, ya apañando en todo momento. Si él necesita nuestro apoyo, ahí vamos a estar. Al menos la mía. ¿Sí? Chalto. Esperemos ahí que resulte todo. ¿Ya? Y bueno, si usted cae, ahí vamos a estar igual, acompañándole. No se sienta nunca solito, nunca estamos solos. ¿Ya? No es de cobarde pedir ayuda. ¿Ya? Tiene que usted ahí apegarse a los más ancianos, a los más viejitos. Era como comúnmente antiguamente se hacía, ¿ya? Si no decía personas sentados sin mucho todo. Pero igual, una manito extra no puede. Eso, ¿no? Así que a ponerle ñeque nomás. Me aguanto ahí. Mucha fuerza. Sí. Mucho más de lo que esperaba. Feliz, bacán. Creo que también es una linda forma de cerrar una semana que también es mi ciclo, pasan tantas cosas durante el paso de los días, que ayuda a renovar también la energía. Muchas gracias por su sabiduría, por compartir sus palabras con nosotros, por darle el apoyo al amigo que lo queremos. Así es. La mía no usted. Bueno, nada, le agradezco tanto a ustedes como a todos los que están presentes. La verdad es que esta instancia para mí era súper importante realizarla, pese a todo. Era muy importante, entonces qué bueno que se haya logrado, que están todos acá, me alegra mucho que pese a todos los problemas que existieron, estemos aquí igual. Así somos los mapuches, pues. Limpiadores, pero querendores también. Es que las energías se dan en el momento, uno tiene que saber ahí canalizarlo nomás.
Así que yo de primero igual pues me enojé, pero después yo dije, no, pues si todavía no hemos visto nada, esperemos lo que pasa allá. Esperemos nomás. Y bueno, las cosas se dan. Yo creo que cuando uno le da la vuelta a las cosas, todo funciona. Y bueno, esto no fue planeado para nada. Entonces como que las cosas así salen mejores. Y como yo digo, tenían que venir los que tenían que llegar nomás. Tenían que estar con nosotros esas energías. Nada más y nada menos. Y qué bueno que fue igual harta gente joven que viene aquí a apañar al compañero, a nuestro Lamiel. Eso. Uno puede seguir conversando muchas cosas. A mí me encanta apañar. Esa es la verdad de las cosas. No por algo me pasé aquí caminando en toda esta lucha que hubo antes, de las marchas y eso. Y andaba también enseñando, porque me llamaba la atención las banderas. Entonces todos me atajaban y me decían, ¿qué significa eso? ¿Qué significa todo? ¿Qué lleva aquí? ¿Qué lleva acá? Entonces yo, como no soy enojona en el decir que para enseñar, porque para otras cosas sí soy mucho, pero para enseñar y para que salgan, digamos, de esa pobreza que tienen, digamos, con respecto a nuestro pueblo, esa ignorancia que uno dice, me gusta explicarle bien, tomarme como el tiempo. Como bueno, yo creo que es donde estoy igual con los chicos que no me molesta que sean preguntones, a mí me encanta que pregunten. Yo creo que es una bonita instancia igual de decir me importa, porque ¿quién ama lo que no conoce? Entonces, por ahí yo creo que soy vivaracha en ese sentido. Me gusta ir enseñando lo nuestro y que sea bien enseñado, no que se queden a medias, no que lo saquen de ahí de la internet, porque no siempre es verdadero. Entonces, qué mejor que lo vean así, que lo presencien, que lo vivencien y que no vaya, digamos, ponerle como un título uno y que todos vayan diciendo, oh, eso se va a hacer, no, que lleguen y que ellos mismos se den cuenta que el aprender haciendo como nosotros antes no era así, haciéndolo en el momento, ¿ya? Y eso me quedo como con todas esas ganas de seguir hablando y de seguir entregando conocimiento porque estamos pobres. Eso. Van a verse y van a abrirse más puertas, yo creo. Así que yo feliz voy a estar ahí apañando siempre y cuando no sea en horario de clase. Día sábado soy toda tuya. Así que esto, sábado, domingo, hagamos cosas nomás. Que se venga todo lo bueno. Ese es mi compromiso. ¿Se mide el curante ahora entonces? Eso es la bien. Ya, ahora nos devolvemos. Sí.